quiero hablarles un poco para animarles aún más. El último mensaje fue de ánimo porque vimos otras iglesias, congregaciones, y como yo dije, no nos comparamos con mega iglesias, pero les animo, hermanos, y quiero hablarle en esta mañana del apóstol Pablo en momentos tan difíciles. Podemos pensar en la pandemia, podemos pensar incomparable con Pablo, pero a través de varios puntos nos va a animar la palabra de Dios. ¿Me escuchan bien allí? ¿No molesta el ventilador? No, perfecto. Abran conmigo entonces Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Capítulo 28. Versículo 14 y 15, dice así: donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y a 3 tabernas. Y al verlos, perdón el viento, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Eso va a ser mi tema. Y cobró aliento. Mis hermanos, es tan profundo pensar. Pablo escribe a otras cartas, ¿no? Desde la cárcel, en diferentes circunstancias. Por ejemplo, no busquen. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 11, dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Mis hermanos, nos reunimos en primer lugar. Toda la gloria, la adoración por nuestra reunión es para Dios. Venimos a adorarle. Amén. ¿Es así? ¿Qué sentimos? ¿Por qué lo hacemos? Porque Él nos redimió. ¿Cuántos de ustedes escucharon el mensaje de Pedro Yarucci cuando puso un barquito y contó el tema del barquito perdido en el agua y después volvió a comprar? ¿Cuántos escucharon? Levanten la mano. Solo unos cuantos. Escuchen. Cada semana a mí me manda Pedro y me manda la hermana Eugenia para la iglesia. Son temas muy lindos. Así que lo redimió de nuevo. El chico encontró en una vidriera y le dijo al Señor: ese es mi barco, yo lo hice con mi papá. Y bueno, si me pagas va a ser tuyo. No lo digo con todas las palabras. Así que él lo compró y qué feliz. Él agarró el barquito en sus manos y dijo: eres doble veces mío. Yo te hice y yo te redimí, te compré. Hermanos, el Señor nos creó. En Salmo dice que somos creados, hechura de sus manos. Y el pecado nos separó de Dios. Pero Jesucristo vino y por nuestra fe Él nos redimió. Somos de Él y venimos a adorarle, mis hermanos. Pero algo más quiero decirles. También venimos para animarnos unos a otros, ¿no? Para animarnos unos a otros, ¿no? Es tan importante. Abran conmigo en Hebreos. Si ustedes quieren, si no lo leo. Hebreos capítulo 10, 25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Otra traducción dice animarse, animarles. Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Mis hermanos, escuchando mensajes, nos rompe el corazón pensando la situación del mundo y la situación de la iglesia. Esperamos al Señor tanto más cuando veis que aquel día está cerca. Queridos hermanos, los quiero mucho en el Señor.
Y quiero con el apóstol Pablo animarles a que no vayamos a la iglesia como algo de costumbre, que lo sintamos espiritualmente y profundamente para edificarnos, para animarnos, estrechar la mano, aunque por la pandemia tuvimos tanto problema, ¿verdad? Por lo menos saludarnos y hermanos, fuerza en el Señor. Esperamos su gloriosa venida. Seguimos adorándole, animándoos unos a los otros, porque el día del Señor está cerca. En Hechos, capítulo 28, 14 dice, repito, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al vernos, escuchen bien lo que dice Pablo, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Si leemos los 3 capítulos antes, como Pablo, desde que salió de Jerusalén, desde que predicó, Dios le exhortaba a Pablo que tenga fuerza. Y ustedes saben, cuando lean en su casa los 3 últimos capítulos, ¿no? Y antes de Hechos, cuando él salió de viaje, cuando le agarró la tempestad, todos se iban a morir. Querían matarlo porque los presos, iban también con él y tenían miedo cuando llegaban a la isla porque iban a correr. Pero por Pablo no le mataron. Se le prendió una víbora en medio de humedad y leña fría, húmeda. Y Pablo sacudió la víbora, echó al fuego y dijeron, por su causa hemos pasado la tormenta. No, casi nos ahogamos. Él es el delincuente, vamos a decirlo así, ¿no? El pecador más grande. Pero no le pasa nada a Pablo. Lo digo así rápido, Pablo ora por los enfermos se sanan y le quieren adorar como un Dios a Pablo. Bueno, todo encierra un largo viaje de sufrimiento y dolor. Pobre Pablo. Ayuno, oración en el barco. Hermanos, cuando pensamos en la vida cristiana y pensamos en un gran hombre como Pablo, no podemos compararnos. Pero sí, Pablo, llegando, él ve a los hermanos que mucho tiempo no sabía nada de ellos. Y cuando ellos lo reciben, ¿no? La palabra ánimo significa confianza. Y es usada en Hechos 23, 11, donde dice, el Señor le dijo a Pablo que tuviera ánimo en la prisión. Y en Juan 6, 33, Jesús le dice a sus discípulos, ¿no? Donde Jesús dijo a sus discípulos que tuvieran confianza. Entonces, en un sentido tan profundo, es un ánimo para nosotros. Hablando de este punto, es tan importante que estemos aquí, hermanos, que estemos para edificarnos los unos a los otros. Pablo habló a un número de veces en que los cristianos habían refrescado su espíritu. Y vamos a examinar algunos puntos rapidito. Estos son también puntos que nos animarán a nosotros como iglesia de Cristo. Cuando veamos a nuestros hermanos firmes en la fe, luchando por la iglesia, animándose, esperando cuando más el día del Señor se acerca. Entonces, quiero añadir, él cobró aliento viendo a los hermanos de la misma fe. En Romanos 1, 11 y 12 leemos, Pablo deseaba ver a los hermanos. En Romanos, él, en un sentido, yo quiero dar toda esta lectura
disculpen que no lo dije. Entonces Romanos 1. Romanos 1, 11 al 12. Voy con Romanos. Se dan cuenta que las hojas están suaves. Romanos, ahí nomás estaba, una hoja más adelante. Ok, capítulo 1, 11 al 12. Dice así: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Y esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común, a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora no he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Es muy importante pensar en lo que dice. Añado a esto la carta de Pedro. 1:11 dice, segunda Pedro, escribió a aquellos que habían recibido una fe igualmente junto a los apóstoles a través de su estudio cuidadoso en cuanto a su conducta y su vida. Y aplico, nada es más animador, hermanos, que pasar tiempo con los hermanos en Cristo. ¿Qué pensamos de nuestros hermanos en Cristo? ¿Cuánto valor tiene una familia cristiana que sabemos que el Señor los redimió? ¿No? Necesitamos el estímulo que provee el estar rodeados de los hermanos de la misma fe. Romanos 12:10. Necesitamos animarnos. Hermanos, comencemos a orar por nuestras familias, comenzando uno por el otro. Pongan ante ustedes, quizás en su mente, o escriban: esta semana voy a orar por esta familia, son mis hermanos en la fe. ¿Cuánto a Pablo le agradó ver a los hermanos? Él sufría por los hermanos, él volvió a predicarle a los hermanos, él los tenía en su corazón. Él clamaba a Dios por los hermanos. En segundo lugar, él cobró aliento viendo hermanos correctamente sirviendo al Señor, alabando al Señor. Los hermanos romanos eran dignos de alabanza a causa de su fe siendo proclamada a través y por todo el mundo. El verso 8 de Romanos 1. A medida que Pablo concluyó la carta, reiteró en gran forma la fe, la obediencia de los romanos. Abran conmigo. Romanos 16:19. Romanos 16:19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien y ingenuos para el mal. ¿Qué les parece este versículo? ¿Pueden pintarlo un poquito allí con su lápiz? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¿A quién obedecían ellos? La palabra del Señor. La enseñanza de los apóstoles, el mensaje y la doctrina de Pablo que él recibió por revelación. Por eso es tan importante, ¿no?, ser notoria. Todos podían llegar a escuchar el evangelio. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien. ¿Y qué quiere decir ingenuo?
no culpable. Escuchen lo que dice otra versión. Ustedes son muy obedientes, como todos lo saben, y de eso me alegro. Quiero, sin embargo, que estén siempre listos para hacer el bien y para evitar el mal. Otra versión. Así que, hermanos, con la ayuda del Señor, es tan importante entender, ¿no? Pablo, después de una lucha tan fuerte, cobró aliento viendo a los hermanos firmes. A medida que Pablo concluyó la carta, reiteraba la gran fe y obediencia de aquellos hermanos. Como iglesia, nuestro deseo siempre debería ser el de ayudar a probar nuestra fe, confirmar nuestra fe. Pero también a veces nos toca como iglesia. Hay una gran enseñanza de Jesús en Mateo, dice: si tú ves que tu hermano peca, anda y dilo. No. Es una responsabilidad nuestra. En primer lugar, el que vio a su hermano portarse mal, es decirle: hermano, no es bueno lo que estás haciendo. Si no obedece, llevar un testigo, y así sigue la disciplina de la iglesia. Y a veces es tan difícil hacerlo, pero a veces vemos cosas y no podemos ayudar. Como también necesitamos, hermanos, exhortar, dice Pablo. Necesitamos saber también que a veces nos equivocamos, y como hermanos debemos orar unos por otros y animarnos. A veces nos cuesta mucho, pero la palabra misma nos ayuda a entender, como dice Pablo, como dice Pedro, que tenemos que ser santos, obedientes. Laura ya nos habló de 4 puntos, ¿no? Animándonos. Y yo quería recordar a un hermano que estaba un tiempo con nosotros, y en un domingo, allá en el templo, él predicó 2 capítulos juntos. A ver si alguien recuerda. Y alguien ganó su moneda de oro, de plata, no sé cómo era. ¿Quién era ese hermano? Memoria, rápido. El que predicó. El mexicano, ¿recuerdan? ¿No? ¿Qué capítulo eran? 12 y 13 de Romanos en un mensaje, ¿no? Y es tan importante pensar en Romanos, así nomás rapidito, miren, y pongan memoria, ¿no? ¿Cómo era? No os conforméis, ¿no? Había cuántas veces, Belén seguro recuerda. ¿No? No, alguien ganó la perla de oro que él iba a regalar. Era perla de plata, ¿sí? Porque él puso unas monedas y dijo que va a ganar el que encuentra. ¿Cuántas veces? No debáis nada a nadie. 2 capítulos desarrolló, había como 20 puntos. Tenemos que verificar, ¿no? Bendecid. No seáis sabios en vuestra propia. No paguéis mal a nadie por mal. Mis hermanos queridos, animarnos. Lean estos 2 capítulos y vean cuánta exhortación dice Pablo a los romanos. Nuestro deseo siempre es animarnos. Necesitamos saber que algunas veces nos equivocamos, pero recibir ánimo y aceptar nuestros errores. Y mejorar. ¿Cuánto sabemos que el día del Señor se acerca? Y aunque tarde, podemos ir a través de la pandemia, podemos ir a través de un cáncer. ¿Cuántas noticias recibimos esta semana? Ayer recibimos de la convención que un hermano le agarró la leucemia aguda. Yo no sé si es la galopante o qué. Oren por el hermano. Y así es nuestra vida, hermanos.
Tercer lugar, el apóstol Pablo cobró aliento viendo a los hermanos interesados en Pablo. ¿Llegaría Pablo a Roma a ver a los hermanos? Pablo no pensaba que los hermanos a lo mejor ya no estaban, a lo mejor eran perseguidos, quedaron sin hogares por la fe. Recibió aliento después de un momento de luchas, cansancio. Cuando vio a los hermanos, recibió aliento, viendo a los hermanos aún interesados. En Gálatas 6:2 nos da un mandamiento de llevar los unos a los otros las cargas de los otros. Y esto es algo especial. Se necesita la ayuda de los hijos de Dios, de los hermanos, muchas veces. En primer lugar, orar unos por otros. En segundo lugar, es tan difícil. Aún el mundo a veces, la gente, lo digo así, que no son de la iglesia, están dispuestos a ayudar, pero no siempre. A mí me tocó, ustedes saben, quizás le conté muchas veces, cuando acá nomás un vecino cerca, a 1 kilómetro, un niño se enfermó, estaba 3 meses internado en el hospital. Hemos ayudado una y otra vez con la ofrenda y teníamos que trasladarlo a Asunción. Yo no tenía buen coche en ese tiempo justo. Le dije al hermano Dani Novosad, que trabajaba con nosotros, él estaba dispuesto y él me prestó su coche. Pero ¿con qué dinero le llevo? Ya le pagamos allá todos los gastos por los 3 meses y todo eso. Y yo dije, tengo tantos amigos en Encarnación de años, porque yo ya soy tan jovencito, y no quiero mencionar nombres de los negocios grandes que desde mi juventud los conozco y me conocen. Inclusive algunos escucharon mi mensaje en el velorio de Encarnación cuando murió Juan Lozitsky. Algunos lo conocen. Y bien, me fui yo con el papá del enfermito. Y yo en mi corazón digo, si me ven a mí viviendo con el papá para un niño, ¿van a creer o no? ¿Qué les parece? Yo pensé que sí. Pero era tan poca la ayuda. Cuando yo quería que el negociante más grande de Encarnación, que tiene seguro 50 departamentos y todo eso, que le dé por lo menos 100,000 para nuestro viaje. Solo 5,000 me dio. Y yo le dije al papá, deja nomás, vamos. Dios va a proveer. ¿Qué le parece? Y yo presté el coche de Dani y lo llevé a Asunción. A este enfermo, lo internamos por meses, estaba en Asunción. Y eso no pasó una vez. En mi historia de ayuda lo hicimos muchas veces. Gracias a la iglesia, nunca nos faltó. Y eso Pablo sentía, el interés de los hermanos. Él no pedía limosna, él no pedía ofrenda, pero los hermanos sí ayudaban. ¿Por qué no? Le enviaron una y otra vez ayuda. Él cobró aliento viendo a los hermanos que no se avergonzaron de sus cadenas. Sí, había momentos difíciles. Abran conmigo Timoteo. Timoteo, capítulo 1, 12 al 16. Capítulo 1, segunda Timoteo, capítulo 1, 12 al 16. Dice así: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe, amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros.
Ya sabéis esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onésimo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Abran conmigo Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Hermanos, sed imitadores de mí, verso 17, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Qué triste. Aún así, en el ministerio de Pablo, había hermanos que se oponían contra el evangelio. Hermanos de la iglesia, que Pablo recordaba y lloraba. Mis hermanos, cuando él llegaba, después del naufragio, que casi murieron todos, le recibieron los hermanos. Cuánto aliento recibió él ver a los hermanos que le esperaban, ¿no? Cobró aliento viendo a hermanos que no se avergonzaron de sus cadenas. Termino con esto. La única forma en que la iglesia del Señor se va a expandir es a través de un intenso trabajo espiritual, un trabajo de sus miembros que no se avergüenzan de Cristo, que no se avergüenzan de presentar el evangelio, aún a aquellos que nos rodean. En primer lugar, animarnos unos a otros, animarnos, orar unos por otros. Somos un cuerpo en Cristo. Formamos una familia aquí en San Luis, que nuestros amigos y vecinos deben pensar en esta iglesia. Y hay muchos que conocen. Yo esta semana hablaba con gente que no eran aún de acá, y le decía que yo vivo allí cerca de la iglesia. Después de la cooperativa hay una iglesia grande. Hermanos, qué lindo es escuchar que alguien ve algo diferente. Y no solamente el templo, o sea, el salón o algo. Que pueda ver a la luz del Señor, a través del Espíritu Santo, la vida nuestra. Pablo cobró ánimo viendo en medio de persecución y luchas que los hermanos le esperaban. Imagínense, casi murieron todos, sobrevivieron, Dios lo usó, hizo milagros, y después de ayuno y oración parece terminó la fuerza de Pablo. ¿Será que están los hermanos que hace tanto tiempo quería verlos? En ese tiempo no había teléfono. Hola, Pastor Esteban, ¿dónde estás? No, él esperaba llegar y los hermanos le confortaron. Pablo, aquí estamos. Queridos hermanos, fuerza en el Señor. Que nada, nadie, ni lo alto ni lo profundo, podrá separarnos del amor de Cristo. Fuerza. No nos congregamos como costumbre, venimos a adorarle y animándonos cuando vemos el día del Señor se acerca. No sabemos si vamos a reunirnos el domingo que viene, y si viene el Señor, ¿dónde estaremos? ¿Cómo está tu espíritu? Tu salvación, tu redención en Cristo Jesús. ¿Fuiste comprado con Cristo? O sea, por su bendita y preciosa sangre. ¿Sientes ese gozo, esa salvación? Si Él viene,
dijo un pastor. Así será, un abrir y cerrar de ojos, cuanto más esperamos su gloriosa venida. Anímense en el nombre del Señor. Nos ponemos de pie.